Soy 33 y en este vídeo voy a contaros las 3 leyendas más oscuras de la India. Muchas de ellas tienen que ver con las investigaciones y descubrimientos que he relatado en otros vídeos en los que intento diferenciar la fantasía de la realidad. En este vídeo os explicaré la leyenda del fuerte Bangar y de cómo él mismo terminó con la vida de 4 jóvenes al exponerlos directamente al mal. También os hablaré de la leyenda de las cataratas Nokkali Kai, una historia triste que se transformó en una leyenda de horror. Por último, os descubriré la historia de la ciudad de Kuldara y de cómo sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro en una noche. Las leyendas están ampliadas con los descubrimientos que he podido realizar. Este vídeo está basado en hechos reales. Por su contenido te recomiendo que lo pares ahora. La leyenda cuenta que, a principios del siglo XVI, una persona llamada Guru Balunath, maestro en las artes arcanas, echó una maldición sobre la ciudad. Atormentado por no lograr sus objetivos y viviendo en una desesperación constante tras la muerte de su amada, se obsesionó con utilizar el poder del sol para aumentar su poder. Por eso juró, utilizando toda su sabiduría, que la ciudad perecería si cualquier cosa proyectaba una sombra, por pequeña que fuera, sobre su torre. Años más tarde, en 1573, se construyó el fuerte Bangar, que durante el primer atardecer, tras poner la última de sus piedras, proyectó una sombra que rozó la torre de Balunath. En ese instante, la vida de quienes allí se encontraban se quebró, haciendo que la maldición despertara a los peores espíritus que existen y abriendo una puerta que les permite acceder cuando cae la noche. Que este lugar está maldito es algo conocido. De hecho, el fuerte Bangar se encuentra cerrado por el Servicio Arqueológico de la India cuando cae el sol, solicitando expresamente que ninguna persona se acerque a sus límites por la noche si desean mantenerse a salvo. Es de destacar la historia de Arun Malik, joven de 17 años, que decidió pasar, él solo, la noche dentro del fuerte. Entrando durante el atardecer, comenzó a escuchar arañazos en uno de los corredores que dan acceso al patio interior. Con ayuda de su linterna, llegó a entrar hasta una de las salas principales, donde se encontró a una mujer de pie, con la cabeza hundida, mirando hacia una de las esquinas. Arun Malik comenzó a correr, intentando huir de la visión, cayendo en uno de los huecos de las ruinas. 3 de sus amigos, al ver que no volvía y sabiendo que había ido a pasar la noche a ese lugar horrible, fueron a ver qué sucedía. Accedieron con facilidad, puesto que, por alguna razón desconocida, las puertas se habían abierto. Parecía que el fuerte quería que entraran. Encontraron a Arun en la sala principal, mirando hacia una de las esquinas. Al girarle, su expresión estaba completamente descompuesta, deforme. En ese momento, el joven profirió un grito que retumbó en las paredes del fuerte, pero lo peor fue lo que siguió a continuación, ya que otros 3 gritos similares se escucharon en la lejanía. Quizá Arun estaba llamando a otros espíritus, abriendo la puerta a otras entidades. Le tomaron en brazos y entre las sombras y los escombros corrieron para sacarle de allí. Afuera lograron introducirle en el coche, que arrancaron con rapidez. En una de las curvas que existen en la bajada desde el fuerte hasta Delhi, Arun se incorporó, cogió el volante desde el asiento de atrás y lo giró repentinamente, haciendo que el coche se estrellara contra una ladera. Los 4 ocupantes fallecieron en el momento. Likai fue una mujer que, enviudando muy joven de su esposo,
se quedó a cargo de su hija bebé sin recursos ni sustento. Viendo que la crianza de la pequeña era incompatible con sus labores diarias en el campo, decidió casarse de nuevo, esta vez con un hombre envidioso, resentido y codicioso. Incapaz de ver el monstruo que en él habitaba, confió la vida de su hija a esta persona inmunda durante el tiempo en el que se dedicaba a su trabajo. Este hombre, incapaz de soportar que la pequeña tuviera más atención que él mismo por parte de Likai, decidió terminar con su vida. Para evitar ser descubierto, la cocinó en un guiso. A la vuelta de su trabajo, Likai, hambrienta después de la dura jornada, se abalanzó sobre la comida. Al descubrir un pequeño dedo entre las sobras y darse cuenta de lo que había sucedido, se volvió loca de ira. Con un hacha en la mano y después de haber intentado asesinar a su marido sin lograrlo, se lanzó por las cataratas que tomaron su nombre. Durante su caída, gritó con todas sus fuerzas, haciendo que la ira que de ella manó cerrara un pacto malvado, castigando al repugnante hombre que había sido causa de su inconmensurable dolor, obligándole a vivir eternamente solo. El hombre no podía comer, haciendo que el dolor fuera eterno y obligándole a vagar en los bosques de los alrededores. Su figura, desfigurada, podrida, sigue en pie, incapaz de terminar con su vida. Cuenta la leyenda que acecha de noche a quienes se adentran entre la niebla y la oscuridad por las cataratas Nokkalikai, intentando saciar su infinita hambre. Ya os he hablado de esta leyenda en otro vídeo, que os invito a ver si queréis tener más información. Kuldara fue una ciudad relativamente próspera, situada cerca de Jaisalmer, en la India. En 1825, todos sus habitantes desaparecieron en una noche. Las versiones oficiales hablan de un problema con el agua debido a que, como estos habitantes habían dejado de pagar unos impuestos demasiado elevados, el ministro del estado de Jaisalmer, Salim Singh, había envenenado el agua, haciendo que murieran decenas de ciudadanos, incluyendo bebés y niños. La leyenda cuenta que, antes de desaparecer, los habitantes de Kuldara echaron una horrible maldición sobre esa tierra, con la intención de que no pudiera aprovecharse por el injusto dirigente que les había hecho marcharse. Esta maldición ha hecho que, cada vez que se ha intentado repoblar, sus nuevos habitantes hayan acabado muertos o, en el mejor de los casos, hayan tenido que huir repentinamente. Hace unos años, la Sociedad Paranormal de la India decidió pasar varias noches en ese lugar. En el artículo que publicaron, pusieron de manifiesto que habían recolectado significantes anomalías y pruebas inexplicables por la simple teoría científica, incluidas grabaciones de susurros, gritos y extraños ruidos que pudieron recogerse durante la noche. Varios de los miembros de esta expedición juraron no volver jamás.